No, Rubén, no, eso no lo podemos contar, Rubén. No me pidas que hablemos cómo desarrollar arma de destrucción masiva, tío. Pues vamos a ir a la cárcel. Que ya estamos en el aire, que estamos grabando. Hola, soy Antonio Ramos, de vuelta al Mundo Hacker TV con todos vosotros. Hoy traemos un tema bastante interesante, que es el asunto de los firewalls como dispositivos de defensa perimetral y su evolución. Y qué mejor que compartirlos con nosotros, con los colaboradores habituales, en este caso, Jean-Paul. Hola, ¿qué tal? Saludos. Tenemos una nueva estrella con nosotros, que es Juan Manuel, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. ¿Tú no eres el presentador de aquellos maravillosos cacharros de retroinformática? ¿Tú crees? ¿Ya? Venga. y qué mejor que para hablar de este tema traer a alguien con nosotros como invitado especial, en este caso a Ramiro, de Hack por Crack Original. Hola Ramiro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Y bueno, solo comentaros, más que nada para introducir a Ramiro, porque siempre ha sido un eterno referencia para nosotros Hack por Crack, que él es uno más conocido como Deathmaster, ¿no? Y eres uno de los autores de artículos de la tradicional Hack por Crack, ¿verdad? Sí, de la original. O sea, para aquellos alumnos y televidentes, sí. Aquí tenemos el número uno. Te traerá recuerdos, Ramiro. El número uno, sí. Grandes recuerdos, una buena época. Y bueno, recomendarla, la tenéis en internet en PDFs, siempre las hemos recomendado, descargarlas, todavía mucho contenido es vigente y es de mucho interés. Y tenemos a Ramiro con nosotros para hablar de este tema. Y bueno, si vamos a introducirnos es cómo podríamos definir un firewall, ¿no? Como filtradores de paquetes tradicionales. ¿Alguien quiere comenzar? Definición de firewall. ¿Qué es un firewall para nosotros? Bueno, de la época de antaño, que firewall siempre ha sido, bueno, de las primeras veces cuando crearon los ordenadores y descubrieron el sabotaje industrial, ¿no? Y era el hecho de que abrimos puertos y en ese puerto que está a la escucha un programa, escuchando ahí un servicio de Telnet, un servicio de escritorio remoto. Y muchas veces cuando los ordenadores se conectaban en esas redes de internet, de esas primeras versiones de internet, cuando solo se conectaban hospitales y solo se conectaban instituciones militares, digamos, era todo más permisivo, sin restricciones. Pero llegaba un momento que, claro, tenían que descubrieron los hackers, ¿no? Oye, alguien está entrando a las redes. Claro, alguien está entrando a las redes y decían, pero ¿cómo hacen esto? Porque las redes en aquel entonces no tenían algo para filtrar los paquetes. Entonces, la primera cosa que hicieron fue crear en los firewalls una manera de poder filtrar, pero en base a lo que eran los servicios que se daban. En aquel entonces solamente podían leer los paquetes TCP/IP y veían en las cabeceras de TCP a qué puerto se destinaba, y en base solamente a las cabeceras de TCP decían, mira, si va a todos los puertos se le niega y vamos a ir abriendo los servicios. Si yo tengo un servicio web, abro el puerto 80. Si tengo un servicio FTP, abro el puerto 21, ¿no? Ramiro, ¿alguna definición de esas que has preparado? No, ¿alguna que quisieras? Preparado no, hay un símil que me gusta bastante, que me comentó un profesor que tuve en la universidad, uno de los mejores que he tenido en la universidad. O sea, Enrique, un saludo desde aquí. Ramiro ha estudiado. Sí, he estudiado. Eso, ¿sí lo recomendamos? Sí, es bastante recomendable. Es un símil muy bueno porque el término cortafuegos viene de, digamos, el ambiente forestal, los cortafuegos que sirven para que no se propaguen los incendios. Pero claro, la gente piensa que un cortafuegos tiene que tener una anchura mínima, porque evidentemente si no las llamas pueden saltar entre las ramas de los árboles y tal. Pero lo que no saben es que también tiene una anchura máxima, porque si... Pues yo no lo sabía, o sea, no se puede hacer tan grande como tú quieras. Es curioso, ¿no? Porque si tú separas demasiado la zona sin vegetación, lo que haces es que estás separando la flora y la fauna, no pueden cruzar, digamos, los animales, las semillas y este tipo de cosas, y lo que haces es fastidiar el ecosistema. En las redes igual, tú puedes tener un cortafuegos que es demasiado débil, digamos, es demasiado permisivo, pues al final eso es un colador, pero si haces un cortafuegos demasiado restrictivo, al final puedes tener problemas incluso de conectividad, no es usable, no puedes tener un cortafuegos que deniegue todo y ya está, pues entonces... Eso lo hablamos... ¿Tienes red? No tienes red. Claro, eso lo hablamos siempre en seguridad, ¿no? Que el ordenador más seguro sería como ese que está en tu sótano, conectado a la red eléctrica de un generador con gasolina. Eso hay una cita del autor del libro del Tao de Seguridad en Redes, no recuerdo ahora mismo el nombre,
se puede buscar en internet, que decía que el único ordenador en el que él confiaba es uno que estaba desconectado de la red, apagado, encerrado en un búnker, rodeado de gas nervioso y vigilado por agentes de seguridad muy bien pagados. Súper seguro, efectivamente. Juanma, Claro. eso es lo que ¿quieres aportar algo más en la definición de firewall, el filtrado de paquetes? No, básicamente es lo que ha comentado Jan por hace un momentito. Era el filtrado clásico que se hacía antiguamente. Entonces se filtraban únicamente por direcciones IP, puertos, etcétera, y siempre Hasta que llegó la siguiente versión, que era en base ya a estados de... Efectivamente, de claro, paquetes. efectivamente. Luego ya la evolución ha ido evolucionando hacia ver los estados de esos paquetes, ¿vale? Porque no es lo mismo el filtrar por una dirección IP o por un puerto hacia donde voy, sino que además el estado de ese paquete. Cuando me están haciendo unos ataques de, por ejemplo, cuando una denegación de servicio, Sí. ¿vale? Lo que me están haciendo todo el mundo es empezar a mandarme peticiones. Todo el mundo. Todo el mundo, efectivamente, todo el mundo. Sí, lo que está haciendo es empezar a mandarme multitud de paquetes de intentos de conexión a mi servidor, ¿vale? Entonces, ahora mismo ya los firewall lo que empiezan a ver es ese tipo de paquetes con el flag activado de conexión, ¿vale? Lo que va a hacer es que cuando empieza a haber muchos paquetes de ese estilo, empieza a rechazar esos paquetes, de tal manera que no me puedan establecer... Claro, o saturar el dispositivo de alguna manera. Descubrían que en la pila TCP/IP de ciertos ordenadores, por ejemplo, en Windows 95, 98, que tú le dabas como El que tenemos aquí. Ahora, ¿no? Este Millennium, es el Millennium. el más seguro, ¿no? Efectivamente. Sí, el más Le dabas un paquete como, por ejemplo, con todos los estados en on, ¿no? Con Todas las flags. el PSH, como el X más scan. Claro, como X más. Claro. Y se quedaba frito, ¿no? Efectivamente. Entonces tú le decías al firewall, mira, si el primer paquete que me está llegando tiene todos Todas los las flags flags activas, activas, pues entonces denégalo. O al revés, también si es el primer paquete y no tiene el SYN SYN, activado, efectivamente. por ejemplo, también deniégalo. Entonces eso ya decía, no, este firewall es de Altamente última generación y va a hablar todo. Sí. Altamente capaz. Altamente capaz. Bien, Claro. disculpa, entonces bien, hemos definido un poquitín para los televidentes qué es un firewall y cómo han comenzado, y distingamos un poquitín entre firewall de usuario convencional que utiliza un profesional, no sé, un periodista, etcétera, y después firewall ya empresariales para proteger. Firewall de usuarios. Pues sobre todo suelen ser más software, que todo firewall tiene componente hardware, componente software, evidentemente se ejecuta sobre una plataforma y tiene una parte de software, pero los usuarios suelen utilizar los típicos cortafuegos personales, un software que se instala en tu ordenador, que normalmente gestiona aplicaciones más que sistemas de red. ¿Deseas que Firewall se conecte? Sí, no. Un usuario quizá no tiene los conocimientos. Y eso se instala porque usualmente Windows, por ejemplo, o Linux, tiene su propio firewall. Sí. Eso. Y inclusive los primeros firewalls que venían en Windows eran estos que decíamos, ¿no? Simplemente en base a puertos, tú le decías puerto 80. Claro, pero un usuario no lo Efectivamente. entiende, porque un usuario ve, se está Claro. intentando acceder a esta IP remota si sabe lo que es una IP, Claro. con el puerto 4350, no le dice nada. Necesita saber qué es lo que se está intentando conectar, digamos. Para los profesionales, por supuesto, pues es otro... No, Claro, el problema que teníamos antes, yo me acuerdo cuando yo me trataba de conectar, no sé, como a redes P2P o a juegos de counter. Y todo el problema Al era... caza. Claro, Y no podías. Claro, y no podías. No podías. ¿Y cuál era el problema? Y yo buscando como loco en internet, ¿no? Tenías que ir buscando cuáles eran el puerto o los puertos que Exactamente. podría estar utilizando. Entonces, manejar ese tipo de firewall a nivel de usuario, inclusive si no conocía un IP, menos conocía un puerto, menos menos sabía que había un lugar que tú podías habilitar Y estas entradas. lo que se hacía era deshabilitabas el firewall. Claro, Hoy en día, de todas maneras, va Efectivamente. cambiando. La gente sabe lo que es un puerto para poder redirigir los puertos del emule. Entonces, la manera de navegar a un usuario... Exactamente, eso. No, porque aparecían los foros más comunes, de ADC la ayuda, ¿no? claro. Oye, que quiero descargar P2P, pero no me permite el router. No, entra a tu router, habilita estos puertos para que el tráfico pueda ser redirigido a tu PC, cosas así. Lo que pasa es que efectivamente, como el usuario no podía identificar qué es un puerto, hasta el día de hoy yo estoy seguro que no saben qué es un puerto. Ellos sí saben, sin embargo, qué es Firefox. Desea que Efectivamente. Firefox salga Claro, a internet. Es que Claro, ya es, acepto. claro, ya es más un firewall con la aplicación, es la aplicación. El firewall te pregunta, esta aplicación está intentando hacer, entonces el usuario así sabe lo que es una aplicación, Claro. sabe que es el Firefox, sabe que es el emule, sabe que es Claro, y ese- efectivamente, entonces ahí ya sí. Potente troyano está saliendo sobre acepto. Bueno, luego está el problema de los servicios genéricos. Siempre se acepta. SVC Host quiere conectarse. Exacto. ¿Qué es esto? Claro, pero ahí está el problema. O sea, cuando los usuarios, de la misma manera que no conocían un puerto, hay muchos
procesos hoy en día que tampoco vas a saber tú qué son. Claro. El problema también, sin embargo, está eso que tú le dices. Bueno, dos cosas. El primer problema siendo el usuario. El usuario, sí. El problema suele ser el interfaz teclado usuario. El primer troyano es el Error de usuario. capa 8, Claro. que se produce entre el cerebro del usuario y el teclado. Sí, sí, claro. Pero ¿Se digamos, puede explicar? yo también entiendo a los usuarios porque la verdad a la primera vez que tú descargas uno de estos firewalls más avanzados como SonAlarm en Windows o Little Snitch No, eso es en- una guerra, eso es una en guerra Mac, para un usuario. pero la primera semana que vas a estar utilizándolo vas a estar pensando ¿qué es esta aplicación? ¿De verdad quiero conectarme? Y hasta vas a gastar tiempo en Google buscando a Buscando dónde va, cosas. etcétera, Claro. y vas a seguir generando tu regla. Hasta el día de hoy yo con Little Snitch, que es el programa de Mac que te va diciendo cada vez que se conecta algo, no te va diciendo ¿quieres que se conecte este puerto? Y tú le vas diciendo sí o sí no. Empezó así de pequeño mi lista, es así de 1600 grande después de reglas. 2 Claro. días. No, me cuesta. Sí, 1600 reglas llevas ya en el firewall. Sí, claro. Sí, Entonces, es que, en eso de Tiene más repente- reglas que puertos. Claro, es que hay muchos procesos por debajo que están ejecutándose. Entonces, al final, sí, un Firefox cualquiera sabe lo que es, pero todos los procesos que hay por detrás, al final, yo creo que el usuario siempre aceptar. El usuario aceptar tiene siempre. un objetivo. Yo quiero hacer Aceptar esto. y no preguntar. Si, Claro. si me pregunta y no puedo hacer lo que yo quiero, le voy a decir que sí. Y si ya puedo, estaba bien. El problema es eso, que la gente, Claro. por ejemplo, decía Firefox, sí, Firefox que haga todo lo que quiera Lo que y nunca quiera. me preguntas más. Y el problema está este protocolo que en vez de por puertos, ¿no? En las aplicaciones ven el identificador como del hilo del programa. Y en base a eso era una característica que se llamaban los modems, se llaman UPnP. En Sí, Windows también, sí. Universal Sí. Plug and Play, Sí. ¿no? Y como que habría muchos huecos de seguridad, en Linux nunca se implementó justamente Ah. porque decían, mira, el problema es que hay troyanos que, por ejemplo, se instalan y cuando se instalan son muy, no sé si decir genios o ociosos, ¿vale? Pero gastan su tiempo para como programar que los troyanos tomen la identidad o la identidad se del hilo de inyecten otro al- proceso. efectivamente, ¿no? o se inyectan al proceso en sí. Claro, Claro. entonces cuando ellos quieren salir al servidor, por ejemplo, no sé, el cliente se quiere conectar al Podmaster, por ejemplo, se conectará utilizando el hilo de Firefox, que es el primero que todos dicen que sí, Que sí, acepta ese es y el todo y primero. nunca más me pregunte. Y Firefox se conecta, pero se conecta a puertos no estándar, ¿no? Pero y ese es el problema. eso no pasa Claro. en Internet Explorer, ¿no? No. Sí, bueno, Pero yo por pienso que Internet eso Explorer se es- utiliza para descargar Firefox. Efectivamente. Por eso no es que Sí. veo Internet Explorer aquí. Bien, ahora, Juanma, ¿y qué sería entonces ya? Lo hemos visto como usuarios, ¿no? Y los problemas que muchas veces tienen los usuarios. Pero ya a nivel empresarial esto es algo más serio, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de cosas ya se trabaja a nivel empresarial? Claro, ¿sabes? claro, a nivel empresarial ya estamos hablando que la mayoría de las veces son dispositivos de hardware, ¿vale? Son dispositivos de tipo appliance, en los cuales va embebido tanto el hardware como todo el sistema operativo del dispositivo, son bastante más cerrados el software y tiene una capacidad de proceso muy superior a la que puede llegar a tener un PC para que atiendan todas las peticiones de una red corporativa más o menos grande o que podamos llegar a tener, ¿vale? Eso sí están ya más enfocados a nivel de paquete, ahí ya no hablamos casi tanto de aplicaciones, ¿vale? Hay un firewall tradicional, ¿vale? Estamos hablando inicialmente a nivel de firewall tradicional. Sí, ahí es donde estamos, en IP Change. Efectivamente, entonces ahí ya entramos más en temas lo que son paquetes, de filtrado de paquetes, puertos, estados del paquete, sí. etcétera, más Con que una lo que es inspección aplicaciones. profunda hablas. Efectivamente, una inspección profunda de lo que es un paquete. Claro, porque Vale. en realidad la evolución, esta nueva evolución de Firewall, ya no solamente ve las cabeceras de TCP, sino que estamos hablando que estamos inspeccionando ya el cuerpo del Exacto, paquete. Efectivamente, ya podemos investigar incluso por cadenas que haya dentro de ese mismo paquete. Me vas a permitir, es súper interesante, pero la publicidad es lo que predomina. ¿Entramos en publicidad? Juanma, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal? ¿Dónde has estado liado? Uy, con internet me ha abierto los ojos a un nuevo mundo. ¿No? Hombre, es que he estado con las redes sociales y en cada una de las redes sociales me he creado una cuenta como si fuese universitario. No te imaginas cómo todas las cachorritas están dispuestas a darte su foto con un truco tan sencillo. Mira, si es que estás flipando además con esto de tenerlo en el smartphone, accesible. Mira esta putita como está de buena, tío. ¡Pero si esta es mi hija! Internet puede parecer un lugar entretenido, pero en realidad, al primer contacto con tus hijos los convertirá en putas, criminales y drogadictos. Aleja a tus hijos de Internet.
Protege a tu familia. Este ha sido un mensaje de la Asociación de Padres Preocupados para la Abolición de Internet y Tecnología en Nuestras Vidas. Hoy día Internet, mañana el teléfono. Bueno, pues lo que sí me gustaría es, ya que estamos de vuelta de publicidad, es algunos términos que parecen a lo mejor muy normales, pero para que la gente entienda, o los televidentes, que ya lo pueden saber, que es, por ejemplo, términos como denegar o dropear un paquete. ¿Sabes? Vamos a ir aceptar el paquete, denegarlo, nothing, etcétera. Dropear. ¿Qué es eso cuando me dicen dropea o deniega los paquetes? No, dropear, esos anglicismos tan raros, yo no soy muy amigo suyo, la verdad. Pero bueno, del inglés drop, digamos, denegar un paquete simplemente... eso es inglés. Drop, sí, me han dicho que sí, eso he oído. En los juegos multiplayer, los drops de los monstruos. Claro. Cuando saltan las armas. Claro. Sí, denegar un paquete. Denegar un paquete es cuando se inspecciona y se determina por las reglas que tenga el cortafuegos que es, digamos, malicioso, lo que se hace simplemente es rechazarlo, no continúa. En ese momento se tira. Claro, llega el paquete y lo descarto. Efectivamente, el firewall lo que hace es descartar ese tipo de paquetes. Y esto, yo quería hacer un poquito de hincapié en la diferencia que hay entre drop, porque hay dos opciones, hay drop y reject. Ah, vale, sí, no, ¿Vale? sí, es curioso. Claro, porque drop, al final lo que vamos a hacer con drop es, cuando me llega el paquete, el firewall se olvida de él, como si no hubiera existido nunca. ¿Vale? Entonces, el otro extremo nunca sabe qué es lo que ha pasado con ese paquete. ¿Vale? Sin embargo, al hacer un reject, lo que estamos haciendo es contestar al host que nos ha hecho la petición, pues, informándole con un error, informándole si el host de destino no ha sido accesible, si la red está inaccesible, etcétera. ¿Vale? Entonces, a nivel de firewall de seguridad, lo más habitual es configurarla a nivel de drop, para que nadie sepa qué es lo que hay, o sea, qué es lo que está pasando. Ese paquete se ha perdido y ya... De hecho, luego tiene relación con el estado de los puertos, que pueden estar filtrados, pueden estar cerrados, preferiblemente filtrados. Vale. Exactamente. Por eso, pues precisamente, ¿por qué filtrados preferentemente antes En el caso de las técnicas de escaneo de puertos que permiten determinar el estado de los puertos que permiten aceptar, digamos, las conexiones en un sistema, se sigue la máxima de que cuanta menos información se aporte, mejor. Entonces, el hecho de estar rechazando algo y de estar contestando explícitamente, estás mandando un paquete, estás mandando un mensaje. La estructura de ese paquete se puede utilizar, por ejemplo, con técnicas de fingerprinting de sistema operativo. Entonces, te puede aportar pistas sobre qué tipo de sistema está ejecutando la máquina remota. Entonces, si tú sabes que tiene un servidor web y a lo mejor es un sistema Windows, pues tienes ciertas pistas. Lo mejor para no dar pistas al atacante es no responder. Por tanto, filtrado y por tanto, drop. Vale, perfecto. Sí, porque al final del día esto del drop reject, que son las únicas dos acciones, además de bueno, y aceptar, la complejidad, la funcionalidad va a ser que las reglas internas, nos estamos diciendo que antes solamente en base de puertos, después de estado, después una inspección profunda del paquete, al final es simplemente la complejidad de reglas y decisiones que yo puedo hacer para decir sí o no. Efectivamente. Claro, porque en realidad los ataques, y esto es lo que ha ido ocurriendo con los firewalls y se nota mucho en los firewalls empresariales, que el firewall empresarial ya es de verdad toda una solución contenida dentro de un solo producto, ¿no? Estos famosos dispositivos, los UTM, Unified Threat Management, la gestión de amenazas unificada, ¿no? O firewall multifuncional. Claro, donde en realidad en uno de los programas de Mundo Hacker hace mucho tiempo habíamos hablado de, por ejemplo, Untangle, ¿no? Que es un proyecto más de open source que contenía, que ya el firewall de por sí hoy en día ya tienen que contener, los firewalls como Checkpoint, Pix ya tienen el IDS por debajo, antivirus, o sea, cuando anti-spam, claro, VPN, pero en realidad es lo interesante lo que hacen, como por ejemplo Checkpoint, me parece que era que agarraba como el paquete, si es sospechoso por algún motivo en su motor de correlación o en su inteligencia interna, manda el paquete al servidor de antivirus y el antivirus dice que es malicioso, entonces él lo dropea, digamos, o lo hace reject, o lo que claro, es que hay que aprovechar que tenemos ahí un dispositivo que está entre el mundo, que es Internet, y nuestra red. Entonces, es un dispositivo que está entre medias. Entonces, todo va a pasar por ahí. Pero ahí está, lo que pasa es que como es un cuello de botella, ya hablándolo ya a nivel de diseño y cómo atacarlo, por ejemplo. O sea, a nivel de usuario, ¿no? Decíamos que la manera de atacar los firewalls específicamente era hacer que tu troyano, digamos, se esconda como un programa, que hoy en día los traen Bifrost, todo esto te lo traen ni siquiera tengo que programarlo yo, ya viene como una característica del troyano. Y configurables. Pero en las empresas, para atacar las falencias que tienen más que nada los firewalls, obviamente los puertos transparentes,
pero ya como es una inspección profunda, la manera que ya prefieren atacar a los firewalls, ¿no?, es directamente contra las capacidades físicas que tienen nada más. O sea, Claro, ya empezar a darle ataques como Eso estilo de serían negación de ataques servicio. contra Claro. firewalls empresariales, etcétera. Pero antes sí me Claro. gustaría, para que la gente tenga un poquitín la arquitectura que hay detrás de todo esto, sabemos que los firewalls se ponen en estas IPs públicas que tenemos, bueno, inicialmente estamos hablando de ellos, cara a Internet, y se establece una cosa que se llaman las DMZs, las zonas desmilitarizadas. Ramiro, ¿quieres saber qué entendemos por DMZ para la gente? Primero la anécdota, como siempre, de dónde viene el término de DMZ. La zona desmilitarizada es una franja de territorio que hay separando las dos Coreas, que son dos territorios que siguen en guerra desde la época de la guerra de Corea, solamente digamos están en una especie de tregua, y esa es una zona en la que no puede haber agresiones en teoría. Entonces, el término zona desmilitarizada suena bien, suena como a zona no violenta, pero realmente es una de las zonas más peligrosas del planeta. Ahí se dan hostias todos. Entonces, Claro. ahí si pones un pie te va a caer. La pregunta es de dónde. Efectivamente, nunca se sabe. Entonces, en seguridad informática se hace un símil. La zona desmilitarizada es una zona que está separada de la red interna. Nosotros tenemos Internet por un lado, está protegido en firewall, y luego tenemos una zona especial que está separada de la red interna de nuestra empresa, nuestra institución, en la que exponemos los servicios que queremos que sean accesibles desde fuera. Eso. Sea y nuestra página web, no servidores Ejemplo. DNS o FTPs. Sí, servidores etcétera. típicos, correo, web, ese tipo de cosas. Y aquí una arquitectura normal sería, si tú tienes tu zona desmilitarizada, joder, que si os dais cuenta que en el mundo hacker se aprende también geografía e historia, ¿eh? Esto de coreana me gusta. Es normalmente una arquitectura aconsejable, o que se utiliza mucho, es el tener un primer firewall, ¿no? Cara a Internet totalmente, que podríamos llamarle, bueno, en algunos sitios lo llaman bastión o de contención, depende del término como lo usen, Sí. pero ¿qué es, para que la gente, bueno, escuche, ¿qué es un firewall bastión y uno de contención? ¿Cómo podríamos interpretarlo? Pues básicamente las arquitecturas a nivel de firewall, una arquitectura de lo más seguro es tener un firewall bastión, que es el que está presente, el que se va a pegar todas las tortas que con el recibe internet, todas las el que se va a llevar siempre, ¿vale? Entonces, a ese firewall es el que está directamente presentado contra internet, entonces todo el mundo va a intentar ir a por él, ¿vale? Toda la gente, cuando se hacen ataques, van a ir a traer. Una vez que se pasa ese firewall, entraríamos en la zona DMZ, en la DMZ, donde podríamos ya tener nuestros servidores públicos, donde estamos publicando, y luego, para tener otro nivel de seguridad, es montar otro firewall que ya hace de puente entre mi DMZ y mi red Internet, que sería exactamente. el bastión. Exacto, que sería el de contención. Ya, El contención. Perdón, sí, el bastión y el ya, contención, exacto. sí, ya ahora. sería el firewall de contención, el cual ya es otro nivel de seguridad. Claro, que porque en para- realidad lo que se pretende en la arquitectura es como ir segmentando lo más posible Claro. las redes, ¿no? Claro. De tal Entonces, manera que si yo- una muralla cae, siempre Sí. hay otra muralla Claro. de contención última, la última Claro. respuesta. claro, porque Exactamente. y lo que Es- segmentan obviamente es la red interna de la DMZ y la DMZ de Internet. Y en la DMZ, usualmente también, dependiendo de cómo deciden la arquitectura, pueden tener hasta los servidores que son como Apache, Tomcat, etcétera. Y por debajo segmentado con otro firewall entre medio, las bases de datos, Exacto. los directorios, etcétera. Efectivamente. Además, yo normalmente habitualmente suelo recomendar que los distintos firewall que podamos llegar a tener separando distintas zonas, distintos. Eso es muy importante. ¿Por qué Eso, distintos? ¿Por qué no pondríamos todos, por ejemplo, de... No voy a decir marcas porque nadie nos paga, ¿sabes? Pero no todos los mismos modelos ni nada. El intercambiando distintas tecnologías de firewall. Esto es lo mismo por lo que no guardamos todos nuestros ahorros en el mismo sitio, porque cuando algo falla, Ramiro es muy bueno, ¿eh? cuando algo falla, si nosotros tenemos todos los cortafuegos idénticos, si algún atacante es capaz de descubrir una manera de tumbarnos uno, nos puede tumbar todos. Claro. Claro, y era efectivamente lo que hablaba, por ejemplo, antes. O sea, si yo, por ejemplo, quiero ir por un modelo en concreto de un firewall, yo podría explotar ciertas características, que son las mismas características que meten en los UTM, de las capacidades de decisiones complejas que tienen para filtrar paquetes, pero muchas veces, como es el cuello de botella que entra, para cada uno de los paquetes que entra, va a tener que hacer ese proceso de decisión antes de que lo deje pasar. Entonces, muchas veces, si yo ya sé que hay un modelo en concreto que dice, ah, no, ¿sabes qué? Este modelo en concreto, este módulo se demora mucho en tomar decisiones. Entonces, tira montones de paquetes que abusa o trata de abusar ese módulo en concreto de ese modelo de firewall. Y de repente, claro, si falla ese, entonces tendrás que dejarlo silenciosamente morir para que pasen los paquetes por si quieres mantener disponibilidad de los servicios. Y tendrás que tener algo detrás. Ah, pues,
El mismo. Ponemos ¿Por lo qué? mismo, Porque ya. el comercial me ofreció por la mitad de precio dos. Yo voy a decir Estaban de oferta, Y ¿no? yo- entonces la gente deja por crack y lo hackea. Es una- No, yo no. Eso no. pero podrían tener el segundo firewall podría ser el mismo del sistema operativo, ¿no? Si Sí, tiene el el de servidor Windows. Linux y Ptables. Sí. No hay nada más seguro que Ptables, eso te lo puedo Sí, sí. asegurar. ¿eh? De hecho, en la parte de la práctica, con Juanma veremos parte de iptable a nivel de usuario, porque es Sí, una sí, manera de introducirlo y efectivamente. que lo tienen sus sistemas Linux. Hay un término que ahora yo he escuchado muchas veces cuando vamos a reuniones y tal, que es el estructurar. Ellos hablan de anillos de perimetral, ¿no? Anillo 1, el anillo 2, incluso el anillo 3. Para que la gente entienda cuando escuchan hablar de eso en las compañías, ¿qué entenderíamos esta estructura de anillos cuando ellos se refieren a eso? Pues lo que estábamos comentando antes un poco, cuando nosotros tenemos un primer cortafuegos, digamos, que filtra la mayoría de los ataques, luego tenemos la DMZ, luego tenemos la red interna, pues digamos tendríamos un anillo. O sea, es los niveles, por hacer un símil como las distintas murallas que podría tener una fortaleza medieval. Pues en este caso igual, nosotros tenemos un anillo primero que es el que se está llevando todas las leches, que tenemos, digamos, la zona desmilitarizada con los juegos bastión y tal, y luego podemos tener otro anillo, como comentaba antes, pues quizás servidores de bases de datos, quizás tal. Y podríamos tener pues tantos anillos como quisiéramos realmente. Lo único que Sí, es, la hostia. ahí tenemos que llegar a una solución de compromiso, porque la complejidad de diseñar una red con 700 anillos, pues al final configurar eso, implementarlo y mantenerlo es Claro. costosísimo. Entonces hay que llegar a la solución de compromiso de cuánto esfuerzo quiero invertir en esto y cuánto beneficio me va a reportar. Claro. Siempre existe el recurso de los becarios, para que lo sepáis. Claro. Por supuesto, también demasiada protección, lo que estábamos hablando antes, demasiada protección al final también te hace tener menos protección, porque si tienes que mantener múltiples anillos, múltiples sistemas operativos, múltiples redes, al final pues se pierde un poquito el control de todos los dispositivos que tenemos en el Hombre, la complejidad es claro, simplemente del claro, tamaño de la claro. seguridad, eso es complejo. Introducir más complejidad siempre va a introducir, o sea, más problemas de seguridad. O sea, la Sí. complejidad de por También, sí es un efectivamente. problema Sí, de seguridad. y fundamental es luego ir revisando los logs de los dispositivos. Utilizar herramientas Que eso es el porque, gran olvidado. Exactamente. Tú tienes claro. los logs y ya está. Los logs, Claro. pues eso lo- Sí, sí, yo he Los visto logs muchos sitios. se almacenan por si alguna vez pasa algo a posteriori. Hay quien colecciona gramos, hay quien colecciona logs. Pero hay que almacenar logs, se van guardando. Efectivamente, claro, sí, sí. Yo he conocido muchos sitios de los cuales han montado un sistema impresionante de IDS, IPS, firewall, todo separado de todo dispositivo y tal, y luego nadie se encarga de revisar Nada. los logs. Entonces, ¿qué ha pasado por ahí? Bueno, pero Nunca se sabe. también que yo tampoco paso todos los días revisando los logs, no, no. así como, hoy día voy a leer los De logs. hecho, ha habido ataques, muchas veces se separan las particiones y hay sistemas donde se separa la partición de /var no tiene nada que ver con los bares de copas, es bar con V, Bar de- /var sí, en Linux, de los se separa logs. muchas veces porque hay ataques consistentes en llenar el disco duro con logs. Efectivamente, sí, sí. Denegación de eso servicio porque- porque el disco duro se llena, llena, que tiene narices. Eso es porque se generan muchos logs y porque nadie los va limpiando, claro. Claro. Se van rotando, pero no se van limpiando. Pues importante, recordad ir limpiando vuestros logs. Y la siguiente pregunta sería, bien, hemos definido estos dos anillos, pero ¿qué tipos de ataques más comunes pueden ser usados contra estos dispositivos perimetrales? ¿Qué ataques así hay en la red que ellos reciben? ¿No? Porque vale, son los que se van a pelear con todo, con las conexiones entrantes, pero alguien está interesado en traspasarlos o dejarlos sin funcionar. Pues yo creo que el ataque estrella, si no que me corrijan ellos que trabajan más con este tema, es la denegación de servicio, ¿no? Es Sí, el que claro, casi siempre, claro. es el más fácil también, tampoco hace falta conocer mucho para hacer un ataque de denegación de servicio. Simplemente lo que comentaba él, si yo tengo un cortafuegos que tiene una determinada capacidad de proceso y yo soy capaz de saturarle, por ejemplo, si sé que en la inspección de un módulo de un paquete de streaming se toma demasiado tiempo de CPU, le mando todo el rato ese tipo de paquetes hasta que la CPU se colapsa, no puede procesar y ahí el cortafuegos se comportará dependiendo de cómo esté configurado. Pero normalmente si quieres mantener disponibilidad lo que haces es dejar que las cosas pasen. Pues, Claro. Es una manera de tumbarlo, es la más sencilla, digamos. Vale. Sí, y ahí es donde surge también la alta disponibilidad del tener otro que entre, vamos, Exacto. en compañías medio serias, es decir, si son capaces de tumbar uno, hay otro en respuesta que inmediatamente se levanta, es decir, para mantener el servicio. Sí, el pues- servicio tal cual fue configurado. Claro, por supuesto, siempre hay que tener en todos estos dispositivos, siempre a nivel Lo que pasa- empresarial, tenemos que tener siempre dispositivos en alta disponibilidad, por supuesto. Claro, no, lo que pasa es que eso, que aunque lo tengan en alta disponibilidad, si alguien me está atacando con denegación de Ya. servicio, da igual Sí. que se levante lo otro porque de nuevo se va a bajar. Vamos, porque el problema es justamente
el ancho de banda. Hombre, normalmente si recibes sí. una denegación de servicio porque te están consumiendo mucho tiempo de CPU en analizar determinados paquetes, pues lo que puedes hacer es en un nivel anterior o en ese mismo nivel determinar que cuando estás recibiendo tal tráfico que no lo puedes procesar, tirarlo todo sin analizarlo. Entonces evitas consumir el tiempo de CPU en procesar eso y lo tiras. Entonces estás perdiendo una segmentación de la red. A veces incluso si se hace muy vasto, por decirlo de alguna manera, puedes tirar un segmento entero de un ISP o algo así, pero es preferible eso a que tu seguridad ya se había visto comprometida. Y ya nos va quedando poquito tiempo, pero sí me gustaría, porque hemos estado hablando que han ido evolucionando desde los clásicos filtradores de paquetes hasta los conocidos UTMs. Y solo es especificar qué características tienen estas UTMs hoy en día. Un precio muy grande. Un precio muy grande. Ahora vamos a ver uno a posteriori, no. Es decir, UTMs, ya, porque la gente siempre habla ahora de UTMs. ¿Qué aportan las UTMs en firewalls? ¿Qué característica les hace llamarse UTMs? Pues sobre todo, digamos, la unificación, que de ahí viene una de sus siglas, del acrónimo, y es que conjugan varias tecnologías, porque en un UTM realmente tenemos un cortafuegos, pero tenemos inspección de paquetes, pero tenemos también sistemas de detección de intrusos, sistemas de protección ante ataques, anti-phishing, anti-spam, antivirus. En realidad, la mayoría de los fabricantes ya han puesto, genéricamente hablando, todos ya tienen casi las mismas características. Lo que pasa es que la manera que se diferencian es cómo juegan cada uno con ellos, dependiendo de cuál es su característica estrella, digamos, ¿no? Algunos dirán, no, nuestro módulo de inteligencia heurística es mejor que la de este otro, pero nuestras firmas es mucho más grande. O el antivirus que hayamos incorporado en nuestro módulo es tal, ¿no? Tiempo, etcétera. ¿Quieres ahí aportar algo antes de que vayamos ya terminando y dejando de aburrir a la gente? A nivel de UTM, abundar un poquito en el tema. Sí, al final es un dispositivo que tenemos entre el mundo y nosotros, y claro, vamos a aprovechar y meter ahí todos los servicios, la mayoría de los servicios que podamos. Por supuesto, tenéis un dispositivo ya que soporte bastante capacidad de proceso, y por supuesto, ya que estamos unificando todo, alta disponibilidad. Eso como consejo sagrado, alta disponibilidad, porque al final va a ser la puerta de entrada y de salida de nuestra red. Y va a ser el antitodo de todo, ¿sabes? También que sepan los televidentes que en estas UTMs no todos los módulos son de obligada instalación. O sea, tú puedes decir, yo solo quiero tener IDS y Firewall, y trabajas con los módulos de IDS y Firewall. Pero eso, que la ventaja más grande de tener el UTM es que yo tengo múltiples funcionalidades, ¿no? Que me cabes en un solo compartimento de rack. Claro. Me ocupa este espacio, y ese espacio me está ya dando una solución de que si lo comprase individualmente, cada uno me tomaría una unidad en el rack. De hecho, las UTMs originales eran como así. Claro. Claro, pero al final eran varios equipos conectados entre sí. Pues muy bien, pues la verdad que el tiempo se ha agotado, la verdad que se pasa súper deprisa, ¿eh? Sí. Antes de irnos, no voy a dejar a Ramiro que deje de firmarme esta otra revista, que fue su primer taller de criptografía. Veremos El primer número del taller de criptografía. Efectivamente, de Hack por Crack, y no te vas sin firmármela, ¿sabes? Y que veas que está usada, que me ha servido en muchos aeropuertos, y echa una firmita pues en cualquier donde sitio. quieras, Sí. en el artículo En el mío, artículo en el de tuyo, Python, venga. no. Claro. Aquí Empieza, ahí. Aquí está. A ver. O sea, aquí todo vehículo paga peaje. Muchas gracias. Ya, ahora podemos estafarlo con la firma, ¿no? Nadie ha dicho que esta sea la mía. Es rápido. Sí. Pues nada, primero agradecerte tu estar con nosotros, Ramiro. Que Un gracias a placer. vosotros. Despedirnos de nuestros colaboradores habituales, Jean-Paul. Hasta luego, Happy Hacking. Con Juanma, que se ha colado del programa de aquellos maravillosos cacharros retroinformática, ya lo veréis. Sí, Juanma. efectivamente, hasta luego, y otro día de Cupa. Y a vosotros, despedirme de vosotros y dejar paso a la siguiente sección, que es Bienvenido al Mundo Real. Welcome to the real world. Pues estamos de vuelta en Welcome to the Real World, y en este caso estamos con el compañero Juanma. ¿Qué tal, Juanma? De Muy nuevo. buenas. Aquí. Otra vez por aquí. ¿Tú no eres el tipo ese de aquellos maravillosos cacharros de retroinformática? Venga, vamos a decir, vale, sí. No. Y lo que queremos, la práctica que nos trae Juanma es sobre IP tables, que en todas las versiones de Linux lo tendréis, y ver cómo podemos configurar pequeñas reglas del firewall para evitar cosas que suceden o que no queramos que sucedan.
irnos al Messenger, conectarnos a determinadas páginas web, etcétera. Pues introdúcenos un poquitín qué es lo que nos has traído así para iniciar a la gente a iptables. Sí, efectivamente. Hace un rato hemos estado hablando de los firewall, que podíamos tener firewall a nivel de software, a nivel de hardware. Ajá. Y en este caso vamos a hablar de un firewall que viene en todos los genéricos, en todos los sistemas Linux, que se llama iptables. Vale. Que nos va a permitir hacer filtrado de paquetes y un poquito más. No solo el filtrado de paquetes tradicional, de puerto y... El puerto destino, dirección IP, etcétera, sino que un poquito más, a nivel de protocolo, a nivel de textos, etcétera. Perfecto. Primera práctica. Entonces, a ver, ¿qué es lo que deberías evitar? ¿Qué queremos evitar habitualmente con esto? Pues a nivel empresarial, pues hombre, una cosa muy típica es no dejar a los usuarios que se hagan al Messenger. Que menos. O sea, el Messenger es algo fundamental en las empresas. Es parte de la productividad. Claro, sabes que el Messenger, todo el día estamos ahí liados con el Messenger. Vale, pues, entonces implementaríamos. Ahora se supone que podemos navegar porque nuestro firewall no está activado. Efectivamente. Podríamos conectarnos a Messenger. Efectivamente. Ahora mismo, si abrimos una conexión al Messenger, podríamos ver. No mires, la apago, que si no luego. Sí, no, ya está. La estoy grabando. Y estamos haciendo login al Messenger y acabamos de entrar en el Messenger. Eso es lo que me pasa a mí siempre en la oficina. Yo siempre puedo entrar. Siempre podemos entrar. Bien. Efectivamente, pues claro, obviamente en un entorno empresarial, pues esto sería lo primero que vamos a filtrar. ¿Vale? Y eso en modo de iptables, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuál sería la regla para comentarla que tendríamos que Efectivamente, ¿cuál sería la regla? Pues vamos a ver, si te parece, un fichero que hemos preparado, un script, donde tenemos todas las reglas que hemos configurado en este caso. ¿Vale? Para iptables. Para iptables, sí. Hemos puesto, en este caso, para hacer la práctica un poquito más simplificada, hemos puesto una regla que sea aceptar por defecto, una regla por defecto aceptar, ¿vale? Para que sea más sencillo. Todo, efectivamente. Va en contra de deny all, de niega todo y eso, pero bueno. Efectivamente, pero para aprender es lo más rápido y lo más sencillo. Entonces, claro, lo habitual es decir siempre drop por defecto, ¿vale? En este caso vamos a aceptar todo y vamos a ir solamente filtrando aquello que queremos filtrar, ¿vale? Para que los usuarios no puedan salir. Vale. Perfecto. Entonces, dentro de todas mis reglas, siempre las reglas de iptables siempre funcionan de la misma manera. Hago un patrón del paquete que quiero filtrar, ¿vale? Sí. Y luego le digo qué quiero hacer con ese paquete. Vale. ¿Qué es lo que quiero hacer? Vale. Entonces, en el caso de Messenger, claro, concretamente podemos utilizar un par de técnicas. De hecho, aquí hemos puesto las dos para que se vean perfectamente. ¿Vale? Vale. La primera que vamos a ver es esta línea de aquí. Vale. Perfecto. Esta línea de aquí, ¿vale? Que esto es un firewall un poquito más avanzado, ¿vale? Es una técnica un poquito más avanzada. Lo que estamos mirando es dentro del paquete del Messenger, lo que estamos viendo es una cadena dentro de ese paquete. Y sabemos que desde la posición 51 a la posición 56 de la cabecera TCP está la cadena ver. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es filtrar por esa cadena. Si vemos que un paquete va saliendo y en ese paquete aparece la palabra ver, que es típica, ya sería este es un paquete de Messenger. Efectivamente. Y además que es protocolo TCP, estoy viendo, ¿no? Exactamente, es un protocolo de tipo TCP. Ajá. Y contiene la cadena ver entre esas posiciones. Con el módulo string de iptables. Exactamente. Perfecto. Y además lo refuerzas con... Y lo reforzamos con un clásico filtrado de puertos, ¿vale? Como en este caso sabemos que el Messenger va por el puerto 1863. Entonces, en esta regla lo que te digo es todo aquello que vaya por el protocolo TCP al puerto cuyo puerto destino sea el 1863, vamos a hacer un drop. Vale. Drop, nos acordamos, drop es olvidarnos del paquete. Podemos poner o drop o reject. Vale. ¿Vale? En este caso hemos elegido drop. Cuanto menos información demos, muchísimo mejor. Bien. Entonces ahora lo activas, ¿no? Efectivamente. Vamos a activar este filtro. Ese filtro, perfecto. Y el efecto que tendrá es, como tenemos muy bien clasificado cómo se comporta el Messenger, lo hemos podido implementar en iptable y al lanzarse esto, el firewall va a impedir que salga. Vamos a verlo, porque esto ya os animo a practicar en casa. Vale. Hemos lanzado el script. Aquí al final nos ha aparecido una lista de todas las reglas que tenemos. ¿Vale? Y estamos viendo que tenemos las dos reglas que hemos establecido nosotros. Bien. Vale. Ahora, si hacemos lo mismo que hemos hecho antes, intentaría el Messenger. El Messenger. Vamos a ver. Pues en este caso... Ahora aquí esto se queda
indefinidamente. ¿Por qué se queda indefinidamente? Porque estoy haciendo un drop del paquete. Messenger al final no sabe qué es lo que está sucediendo, está mandando paquetes y mi firewall lo que está haciendo es descartarlos. Si hiciera un rejet, probablemente Messenger ya me daría dependiendo de la aplicación, me daría un mensaje de error, no se puede conectar con el servidor, etcétera. Al final sus conexiones de red o contacte con el administrador. Bien, efectivamente. Práctica 1 conseguida. Es una aplicación iptable que está en toda distribución de Linux, como has dicho, y lo hemos utilizado para imposibilitar que la gente salga a Messenger. Y veamos otra más, porque ya sabes que el tiempo siempre es escueto. Sí, efectivamente. ¿Cuál sería la siguiente que te gustaría? Vale, pues una regla interesante. Efectivamente, lo que he hecho ahora mismo ha sido borrar todas las reglas para dejarlo todo otra vez en blanco. Vale. Y otra clásica pues es filtrar a un servidor web. ¿Vale? Que no podemos acceder a un servidor web, es otra... La pornografía. Por ejemplo, efectivamente, a cualquier... Claro, el periódico. Sí, exactamente. No es un proxy como lo que estamos habitualmente, porque esto es un filtrado de paquetes directamente, no estamos utilizando ningún proxy. Vale. Entonces, pues bueno, hemos elegido un web al azar, lampiweb.com. Lampiweb.com, que podríamos navegar, a ver si... Podría ser cualquiera. Vale. Y lo que hacemos mira, es... ya estamos en la API web, sí, bueno. No tenemos el flash porque Debian no lo tienen, pero bueno. Efectivamente, no tenemos el flash y no se ve, pero estoy navegando perfectamente. Vale. Bien. Entonces, ahora, cuando yo cojo el script, vamos a comentar un poco la sentencia. La sentencia la tenemos aquí. Esta es muy sencilla, porque además nos permite, iptables, nos permite dar nombres de servidor web. Ya no me tengo que acordar de la dirección IP. Ya él se va a encargar de hacerme la traslación entre el nombre, DNS y la dirección IP. Ah, vale, perfecto. ¿Vale? Es un avance, vamos, es bastante cómodo. Sí. Efectivamente. Entonces aquí lo que estamos diciendo es todo lo que vaya de salida, ¿vale? Cuyo destino sea la página web. La página web con este nombre de DNS y cuyo puerto destino sea el 80, vamos a hacer en este caso un rejet. ¿Vale? En vez de hacer un drop, hacemos un rejet. Con lo cual lo que vamos a hacer es informar al origen que ese servidor que no se puede llegar a ese host. Perfecto. Pues lánzalo y vemos que esta práctica y concluimos con ello. A ver, arrancamos el script para que arranque. Se todas las reglas de iptable. Efectivamente, sí. Y si nos fijamos por aquí, ya vemos que no tenemos todos los... Esta sería la regla. Ajá. Y que vemos que ya no tenemos nombre, que lo que estamos teniendo aquí ya son direcciones IPs. ¿Vale? Porque a la hora de cargar... Exactamente, a la hora de cargar el script me está haciendo resolución de nombres de DNS a la dirección IP. Y ahora intentamos navegar a la API web. Efectivamente. Y debe ser un fracaso. Y deberíamos fracasar. O sea, se acabó el periódico y la pornografía en la empresa. Efectivamente. Vamos. Y déjame ver, ahí. ¿Te imaginas que ahora navegamos? y efectivamente, no. Efectivamente, ya podemos estar aquí, pues eso, un ratito, porque está el protocolo TCP/IP está intentando, está haciendo reintentos y luego cuando llegue su tiempo de timeout, pues ya nos saldrá un mensajito de error al usuario. Pues mirad, aquí vamos a dejar esta práctica porque quiero saltar a otra de interés que traemos. Es interesante que investiguéis en iptable, habéis visto que no es difícil, hay muchos manuales para aprender a hacer las reglas y vuestros scripts, y podría hacer un buen bastionado de vuestro propio servidor Linux en casa o vuestro propio PC Linux en casa. Juanma, agradecerte tu tiempo por la práctica. Espero nos veamos en tu programa de televisión. Nos veremos por allí. Que nos invites como te hemos invitado a nosotros. A vosotros, por supuesto. Y a vosotros veo ahora con la siguiente práctica. Y bueno, y estamos en la segunda práctica que traemos en la sección de Welcome to the Real World. Vamos a hablar sobre criptografía. No es quizá el tema de firewall, pero nos ha parecido muy interesante, y con nosotros Ramiro, para contarnos, tú eres el que escribe para Hack por Crack, ¿verdad? Sí, creo que sí, que ese soy yo. No sabía si eras tú, era yo, pero... Bien, pues él nos ha querido traer algo interesante que nos ha gustado, y quizá de pasos a futuros mundo hackers sobre criptografía. ¿Qué vamos a ver, Ramiro? Pues vamos a ver una práctica sobre cómo manejamos unidades cifradas virtuales. Que, bueno, como su nombre indica, es una unidad virtual, es como si utilizamos un fichero ISO para emular una unidad física, y en este caso cifrados. Para eso vamos a utilizar un software que se llama TrueCrypt, es un software libre multiplataforma, está disponible para Windows, Mac, Linux, y vamos a ver cómo funciona esto. Crear esta unidad sería pues para guardar ahí datos, ficheros, etcétera, que están cifrados y no queremos que nadie acceda a ellos, ¿no? Muy recomendable, por ejemplo, para utilizarlo en memorias USB, porque llevamos muchos datos y bueno, ahí podemos llevar
cualquier tipo de fichero, o fotos, o documentos, o lo que sea, y es recomendable la información de los pendrives que vaya cifrada porque es muy fácilmente perdible, se van quedando por ahí, se te queda en un ordenador, etcétera, etcétera. Se pierden, o nosotros sabemos tirar en los garajes con troyanos, pero... Sí. Vale, no, Sí, efectivamente. luego la gente lo recoge y lo pincha en su empresa. Efectivamente. Ha habido ataques con eso. No, sí, por eso lo digo. Muy bien, vamos a Ha generar... sido él, yo creo que ha sido él. Si yo no tengo ni ordenador, la miro. Sí. Vamos a generar esta unidad virtual, a ver. Sí. Vamos a ver, aquí en este programa lo que vamos a decir es que vamos a crear una nueva unidad. Entonces, aquí decimos que vamos a crear un nuevo fichero, un contenedor cifrado. Vale. Creamos un volumen estándar, luego veremos la siguiente opción, porque hay un segundo paso en esta práctica. Hay que elegir dónde queremos guardar este fichero y lo vamos a guardar, pues, por ejemplo, aquí en el escritorio, nombre backup, que es lo típico para guardar cosas sospechosas. Sí, efectivamente. El carding, las tarjetas de crédito, etc. Lo típico, los virus. Eso. Aquí tenemos un desplegable con los algoritmos que podemos elegir para cifrado. Entonces tenemos AES, es el que viene por defecto, es el Advanced Encryption Standard, el algoritmo de Rinsdael, que fue el ganador del concurso AES, y tenemos Serpent y Tufis, que son dos de los finalistas también de ese concurso, y luego tenemos la posibilidad de aplicar los algoritmos en cascada, uno detrás de otro. Proporciona, digamos, mayor seguridad frente al criptoanálisis, no frente a la contraseña, y la contraseña es la misma, entonces si... Antonio, 1, 2, 3. Sí, de hecho lo de Antonio puede sobrar, un 2, 3 vale. Vale. Si usamos una contraseña débil y la rompen, da igual que utilicemos más o menos algoritmos de cifrado. Entonces, bueno, AES está bien. Algoritmo de hash, por ejemplo, el SHA. Sí. Vale. Y aquí tenemos que decir de qué tamaño queremos el fichero. Estamos limitados por el espacio libre en el disco duro. Pues, por ejemplo, una unidad de 25 megas, por poner un ejemplo. Vale. Y definimos un password. Password. Entonces, vamos a poner un ejemplo de password. Lo has activado para que se vea, efectivamente. Exacto. Lo podemos ver. Para que la gente no piense que en mi contraseña son muchos asteriscos. Va. Esta tampoco es mi contraseña ni nada que se le parezca. No lo imaginamos. Podemos utilizar los key files, que se llaman los ficheros clave, que lo que hace es utilizar el hash de un fichero como parte de la contraseña. Proporciona más seguridad, pero bueno, no es muy cómodo porque el fichero tiene que estar en algún lado. Si cambia mínimamente por las reglas de los hashes, va a cambiar el hash, con lo cual no es válido. Vale. Entonces, bueno, se puede usar si se quiere, no lo suelo recomendar. Con una buena contraseña. De hecho, aquí vemos que nos da un error, nos da una advertencia. De que tu Nos password dice no es robusta. que ¿no? nuestro password es menor de 20 caracteres y que, bueno, es débil, es, digamos, un eslabón débil en este caso. Aquí vemos que se está generando, digamos, entropía para formatear la unidad porque se rellena con información aleatoria. ¿Verdad? Y la Formateamos y se ha creado. Vemos que ha aparecido ahí en el escritorio un fichero que se llama backup. Entonces, este fichero ahora mismo contiene la unidad cifrada que hemos generado. Que es como un volumen de disco que tenemos. Sí, es como si fuera una partición. Efectivamente. Es importante señalar que es lo que se llama el plausible deniability, que visto desde fuera, este fichero no aporta ninguna información de lo que contiene dentro. Es indistinguible de información aleatoria. Porque según la teoría de la información, aunque sea un poco redundante, la información, digamos, es aquello que nos aporta un conocimiento sobre algo. Ajá. Entonces, la entropía se define como la inversa de la información. Cuando algo tiene máxima información, es que tiene una mínima entropía. Y según decrece la información, crece la entropía, a la inversa. Entendamos entropía entonces como ruido totalmente Sí, aleatorio. desorden. que es desorden. Información aleatoria es entropía. Vale. Entonces, lo que nos interesa, como cuando tenemos información cifrada, queremos que no se conozca el contenido, nos interesa que la información que aporta desde fuera sea mínima. Con Lo cual significa máxima entropía. Entonces, un fichero cifrado de forma ideal desde fuera tiene que ser indistinguible de información aleatoria. Eso lo proporciona TrueCrypt en este primer nivel, digamos, de plausible deniability. Vale. Bueno, tenemos el fichero, decimos dónde está y lo que hacemos es montar el fichero. Pongo que se vea la contraseña para que se vea... Efectivamente, sí, para que lo podamos... Para que todo el mundo me pueda hacer phishing luego. Ok, entonces ahora lo que vemos es que si abrimos el explorador de Windows, ha aparecido una unidad como si fuera un pendrive. Efectivamente. Y aquí Vas a poner un fichero, ¿vale? Lista de la compra. mi lista de la compra, que yo la guardo cifrada, pues soy un tío muy ordenado. Qué inocente eres. Sí. Café es lo más importante de todo y después más café. Más café. Y ya está, Vale, no necesitamos perfecto. comprar nada más. Y ahora lo interesante es que tenemos un volumen cifrado que será transparente cuando le suministremos la password, Ujú. pero vas a generar otro volumen Eso es lo que cifrado. vamos a hacer. Efectivamente, como dices, Antonio, este fichero se maneja como si fuera una unidad, digamos, como un pendrive, pero solamente cuando lo hemos montado y hemos proporcionado la contraseña. Lo desmontamos y lo interesante es ahora este segundo nivel. Vamos a crear nuevamente una unidad cifrada, volvemos a elegir que es un fichero, un Ajá. contenedor, solo que en este caso no es una unidad estándar, es una unidad oculta. La historia es que esta unidad que hemos generado inicialmente, digamos, se rellena con información aleatoria de forma que el espacio libre en esa unidad es información aleatoria.
Dado que ya hemos dicho que la información cifrada es indistinguible de información aleatoria, podemos hacer que en el espacio libre de la primera unidad haya otra unidad oculta. Perfecto. Entonces, esto es una unidad oculta que es un segundo volumen del Plausible Deniability que implementa TrueCrypt. Vale. Entonces, tenemos dos maneras de hacerlo, la normal, que nos crea primero la unidad externa y luego la interna, o la directa. En este caso lo hemos hecho en 2 pasos para que se vea más clara la separación entre las dos, entonces debemos hacer el modo directo que utiliza la unidad externa ya. Vale. Que en verdad lo que estamos haciendo es eso, un volumen cifrado, y en esa parte que nadie sospecharía que puede haber cosas, porque es espacio sofrente, meter otro, doble Exacto. seguridad. Y aquí viene muy bien lo que explicábamos de anillo 1, Exacto. anillo 2 de protección. Sí, en ¿no? el fondo son niveles de seguridad. Estos son 2 niveles distintos de protección. Muy bien. Le decimos dónde está el fichero que queremos utilizar y obviamente, dado que vamos a usar el espacio libre de esa unidad, necesitamos conocer la contraseña. Vale. Entonces le decimos que muestre la contraseña. Que es la contraseña del volumen 1, donde vamos a introducirnos para generar este nuevo volumen. Exacto. Perfecto. Le decimos que la contraseña es esta y ahora nuevamente tenemos que formatear una nueva unidad. Hay que elegir el algoritmo de cifrado, en este caso le voy a poner varios en cascada, el algoritmo de hashing. Ujú. Y tenemos que elegir un tamaño que en este caso está limitado por el tamaño libre disponible en la primera unidad externa. En este caso pues vemos que son 24 megas. Porque ya teníamos algún fichero y alguna cosa y disminuye el espacio. Exacto. Vale. Es importante también, una vez que se crea la unidad oculta, la unidad externa no escribir con mucha alegría, porque si pisamos, digamos, el espacio de la unidad oculta, nos la cargamos. La destruimos. Vale. Exacto. Puede llegar a venir bien incluso, pero bueno. La dotas de otro password ahora para esta segunda unidad cifrada. Ponemos volumen oculto, por poner algo, ¿vale? Entonces nos vuelve a dar el aviso de que la contraseña no es muy buena. Perfecto. Tenemos que volver a formatear la unidad y formateamos la unidad. Y entonces aquí nos aparece el aviso de cuidado, es un volumen oculto, si no proteges el contenido del volumen oculto, te lo puedes cargar escribiendo en externo, bueno, más o menos lo que hemos estado comentando. Y Lo ya está. aceptamos. Entonces ahora volvemos a montar, solo que en este caso lo que hacemos es proporcionar la contraseña del volumen oculto, del segundo volumen. ¿Vale? Entonces ahora nos vamos aquí al explorador de Windows, vuelve a aparecer una unidad, que en este caso está vacía, y aquí podemos crear nuestros planes para la dominación mundial. A ver, Ramiro, planes para la dominación del mundo. Tomar el control de Las Mundo Hacker Hacker TV. Qué canalla. Hay que empezar por ahí. Va. Entonces, ahora que tenemos nuestros planes para la dominación mundial a salvo, podemos Lo desmontarlo. desmontas. Y ahora aquí es donde viene la gracia. Tenemos un fichero. Esta es la conclusión, podemos La decir, conclusión, ¿no? Para sí, concluir. Ajá. para que se vea el ejemplo. Cuando yo voy a montarlo, dependiendo de la contraseña que proporcione, se montará uno u otro. El volumen externo, que podríamos llamar señuelo, o el volumen interno, que es, digamos, el que realmente está protegiendo información. ¿Cómo vas a conquistar el mundo? Exacto. Muy bueno, ya lo he bueno. dicho delante O sea, de todos. No... Dependiendo del password que indiques o tal, accederás aparentemente a una única unidad Exacto. cifrada, pero que en verdad accederás a la señuelo o a la buena. Exacto. Decirle. De hecho, ahora mismo yo proporciono la contraseña volumen externo y lo que vemos aquí, cuando yo abro el explorador de Windows, es una unidad que realmente, o sea, si vemos el espacio libre que tiene 25 megas de espacio libre, tiene mi lista de la compra totalmente inocente y redundante, y no hay nada más. Y no sabes si hay nada más, no hay manera de saberlo. La única manera de acceder al contenido oculto es saber que existe en primer lugar y en segundo lugar conocer la contraseña. La contraseña. Y eso es lo que vas a hacer aquí. Entonces, aquí, sí, no, aquí poniendo- tenemos que ir concluyendo, pero no, hazlo un momentito para que... Poniendo la segunda contraseña, digamos, la del volumen oculto, nosotros cuando exploramos el contenido, lo que estamos viendo aquí es los planes para la dominación mundial y vemos que es una unidad que tiene 15 megas. Pues oye, Ramiro, me ha encantado. Lo primero de todo es decir, esto da paso a un futuro mundo hacker de criptografía. Darte las gracias por habernos traído esto y estar con nosotros. A vosotros. Y tan solo deciros que os veo después del informe de Dimitri. No logro de instalar este maldito programa. Voy a ver dónde está el software. Yes, we can exploit system. Yes we can, soporte system. ¿Qué puedo hacer por usted hoy día? He descargado su software, pero no consigo compilarlo. Dígame, ¿qué versión del sistema tiene? Para Linux 2.1. Esa versión gratuita no tiene soporte. Pero aproveche, compre hoy día Yes We Can Cloud Edition
Y no espere más con instalaciones muy lentas. Esto me suena a estafa. Regla número 8 de Gran Dimitri. No pagues por software que se puede descargar por internet. Pero ahora se están enfrentando al Gran Dimitri. Ya verá, pagaré con una de mis tarjetas clonadas. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, claro. Aproveche de pagar a precio completo y le incluimos hoy día un portal para la venta de afrodisíacos. Vale, es un Mastercard. El número es 111122233333444 y expira en año 2012. Disculpe, caballero, pero la tarjeta me sale clonada. Inclusive, es una tarjeta que hemos clonado nosotros. Imposible. Dimitri nunca clona tarjetas clonadas. ¿Dimitri? ¿El anónimo más conocido? Hombre, ¿por qué no lo has dicho antes? Te diré que no le puedo dar acceso al sistema a cualquier persona, ¿sabes? Pero dame 2.000 euros. Compras la versión premium que incluye todo, absolutamente todo. Y yo te reembolso luego 1.800 euros, poniendo que no te gustó el software. Entonces es como un reembolso, todo muy transparente. Y, porque me caes bien, no te revoco la licencia. ¿Qué te parece? Regla número 1 del sentido común. No rechazar una buena oferta. Sí, lo compro. Muy buena decisión. Ahora voy a probar mi nuevo portal. ¡No! ¡Yes we can! Pues nos encontramos en la sección de fábrica, en este caso de nuevo, gracias a Dios, con los amigos de Ultimate, con Hugo, que ya han estado en otros programas. Hola, Hugo. Hola, Antonio, encantado. Y los amigos de Fortinet. Hola, Rubén. Buenas, Antonio, encantado de estar aquí. Ya nos vemos, esta es la B250 que nos vemos. y lo importante, o sea, de traer a Fortinet y Ultimate en este caso es que vamos a hablar de firewall perimetrales altamente capaces. Y sí me gustaría, una de las preguntas es cómo FortiGate, en este caso es el producto que vamos a tratar, cómo lo podemos enmarcar en el nicho de esta protección perimetral o firewall perimetrales. ¿Dónde? Básicamente tenemos dos enfoques. Uno es el de firewall perimetral de alto rendimiento para gran empresa, y otro nicho de mercado es aquel donde se necesita una consolidación de capas o de tecnologías de seguridad, como puede ser el control de aplicaciones, antivirus, filtrado web, ¿de acuerdo? Donde hay que llegar un poquito más allá con IPS, no solo con cortafuegos, para cubrir necesidades o demandas de seguridad en clientes donde necesitan esa protección consolidada. O sea que en verdad tenemos el dispositivo de firewall tradicional FortiGate que lleva sus módulos, ¿no? De IPS, detección de intrusos y algunos más, ¿no? O utilidades de administración. Por supuesto, tiene por un lado las capacidades de seguridad, como te decía, control de aplicaciones, antivirus, anti-spam, anti-phishing. Claro, y luego lo que tenemos es un módulo de gestión amigable y fácil de manejar. Que lo veremos, no, cierto, me lo creo. Para poder gestionarlo de forma sencilla. Bien, ¿quieres aportar algo más en esta parte de...? No, simplemente es lo que habéis comentado, tener una serie de funcionalidades añadidas en un mismo equipo, ¿vale? No todo el mundo puede tener una red de administradores que manejen todas las funcionalidades que son específicas y que se mueven en los entornos hoy. Hay que cubrir todo, un control de aplicaciones, una capa de Data Leak Prevention, y necesitamos englobar todo en un mismo dispositivo. Y administrable por una única persona, por ejemplo. Eso, ¿no? Es, y fácilmente administrable. Bien, después lo que sí tenemos es qué características, porque en verdad la gente puede escuchar, hay muchos firewalls, esto en verdad no es algo novedoso, pero características diferenciadoras de FortiGate en el caso de vosotros como Fortinet fabricante. Bien, nosotros principalmente, y desde que la compañía se lanzó,
hablamos de componentes de alto rendimiento porque la tecnología está basada en ASIC, o sea, son circuitos de propósito específico pensados para filtrar contenidos de seguridad, o sea, pensados para acelerar, por ejemplo, el filtrado de IPS o el filtrado de antivirus por un lado, y también para acelerar el rendimiento firewall en la plataforma, a nivel de puerto. O sea, lo que podemos decir en FortiGate, por ejemplo, a nivel de firewall, de cortafuegos, ¿sí? Es que si el puerto tiene conectividad de giga, o hoy en día ya incluso conectividad de 10G, es posible dar rendimiento de cortafuegos a giga o a 10G. O sea, un componente electrónico preparado dedicado para esto, que no es algo general de coger piezas de cualquier sitio y armar el dispositivo. Vale. No, está pensado para entornos puramente de seguridad y para ofrecer alto rendimiento. Vale, o sea, es muy importante porque no solo es la funcionalidad de firewall, sino la electrónica que ese fabricante integra dentro de estos dispositivos. Hugo, el hardware es importantísimo para realizar todas estas funcionalidades. Fortinet nace con la idea de ya no solamente necesitamos en el mercado un firewall, sino necesitamos tener una serie de adiciones para cubrir toda la seguridad o inseguridad que rodea nuestros entornos. Y Fortinet nace con la idea de UTM hace ya unos cuantos años atrás, en contraposición de muchos competidores que donde no querían o les gustaba mucho la idea de hacer mucho en un mismo dispositivo. Fortinet lanza los firewalls UTMs en el mercado y bueno, pues hoy en día creemos que es un acierto la idea y todo el mundo vamos por el mismo camino. Sí, me gusta la idea de que no solo nos basamos en el software que permite toda la funcionalidad de un firewall, sino que lo estamos reforzando con una parte de electrónica de calidad, que es lo que te hace en verdad tener también dispositivos duraderos en el tiempo y capaces de resolver problemas. Ahí me gustaría, como hemos visto características, sí me gustaría ver cómo es de cómodo. Demos un paseíto a una consola de administración de un FortiGate. Bien, la consola de administración se basa inicialmente... Disminuye el disculpa, para amplificar, a ver si eso se puede bajar hacia abajo. Ahí. Perfecto, muéstralo ahí un momentito. Bien, la idea es tener un dashboard o un cuadro de mando amigable para de un vistazo, cuando el administrador se conecta a la plataforma, ver qué está pasando por un lado. En cuanto a la propia plataforma, ver el rendimiento que está ofreciendo, ver el consumo de recursos de la propia máquina, CPU, memoria, etcétera, y luego ver sobre todo lo que le interesa a nivel de tráfico que está gestionando. Al final pensemos que esta plataforma es un gateway, está pensado para meterse en el core de la red, a nivel perimetral, como tú bien decías antes, sí. Y al final es una plataforma que está cursando tráfico. A través de esta plataforma pasa tráfico que se está securizando. Bueno, pues qué caudal de tráfico está pasando, qué sesiones se están permitiendo, qué sesiones se están bloqueando, ¿de acuerdo? A nivel de dashboard, ¿qué está ocurriendo? O sea, la primera pantalla tiene que ser un poco, nada más acceder, ver qué está pasando en el entorno de un cliente. Vale, estos gráficos, el top sessions y tal, ¿esto se genera dinámicamente o va Es en tiempo real, claro. Es en tiempo real. Sí, digamos que en cuanto a qué información puede proveer el equipo, tenemos dos vertientes. Una es la de tiempo real, que lo basamos en dashboard o cuadro de mando, y luego la de logs puramente, que se pueden derivar a una tercera plataforma que es FortiAnalyzer o en el propio equipo, donde se pueden hacer búsquedas, se pueden sacar estadísticas o incluso se pueden generar informes. Informes, vale. Sí. Y por echar un vistazo aquí, Antonio... A estas funcionalidades por módulos o no. Claro, míralo. Aquí estarían los módulos, a ver. Módulo cortafuegos, ¿de acuerdo? Pues sí, ahí tenemos una serie de reglas. Que en verdad esta es la parte que el integrador tiene que configurar, ¿no? Entiendo que la gente que Ultimate enviáis a los proyectos y tal, pues ellos tienen la capacidad de detectar del cliente todas estas reglas que hay que integrar y es ir introduciéndolas como en un firewall tradicional, ¿no? A ver. Tal cual. Y luego el resto de módulos, pues por ejemplo, antivirus, IPS, filtrado web. Mira, llevo un DOS sensor de ataque, ¿no? De negación de... Anti-DOS. El motor de IPS se compone del IPS basado en firmas y también del antidenegación de servicios. Filtrado de email, DLP o Data Leak Prevention, como decía antes Hugo. Pues, ¿vale? O sea, estamos viendo que lleva el email filter de protección, ¿no? De toda la mensajería que te entra. Efectivamente. Y lo los DLP, que incluye así, que eso es el DLP sería así, la posibilidad de hacer, fíjate, hay una serie de plantillas predefinidas. Si el enfoque tradicional se basa en hacer que lo malo se quede fuera, los gusanos, los troyanos, los virus, este enfoque, digamos, técnicamente la idea es la misma, es subir a nivel de aplicación y analizar qué está pasando, pero el enfoque es diferente. El enfoque lo que hace es
establecer una barrera en la que la información sensible y la información confidencial o valiosa de una compañía se quede dentro, no salga de la compañía a nivel perimetral. Vale, de ahí DLP, Data Loss Prevention o Data Leak Prevention, porque le han puesto 1000 nombres. Efectivamente. Entonces eso, prevención de fuga de informaciones. Para que estemos viendo, me gusta la parte que es no solo la defensa perimetral de todo el ataque que podemos recibir, sino que ya hay módulos destinados a todo este tráfico para evitar que la fuga de datos. Así que tradicionalmente los firewall donde eran débiles eran todos los salientes, En los los permisivos. Claro, es Los más aprovechar permisivos- la funcionalidad de los firewall como están en un punto estratégico de la red, son firewalls perimetrales, evitar el robo de información, o ya no pensar tampoco en el mal uso de manera malintencionada, sino de manera que se haga de manera inocente. Sí, o que a lo mejor alguien tenga un programita que, por ejemplo, envía números de tarjetas de crédito, porque se nos ha colado ahí, ¿no? Pues por lo menos poder detectarlo y decir, esto estamos enviando muchas tarjetas de crédito, vamos a cortarlo, o vamos a prevenir, o vamos a alertar de esto. Ajá. ¿Algún otro modulito más de la consola central que las VPN se soporta tanto VPN IPsec, que es un enfoque más tradicional, o VPN SSL para tener acceso remoto desde los usuarios. Un usuario móvil con un portátil y un navegador se puede conectar a recursos internos de la compañía a través de este tipo de soluciones. como un servidor VPN. Efectivamente. Y luego, Antonio, quería recalcar un par de características que vemos esenciales, sobre todo para los entornos grandes, para la gran empresa o entorno enterprise. Una es la alta disponibilidad, ¿de acuerdo? Está soportado tanto el activo activo como el activo pasivo, lógicamente, para que en caso de eventual caída de uno de los equipos, el servicio se mantenga en funcionamiento. Efectivamente. Y luego una con la que estamos teniendo mucho éxito, que cada día más está se escucha más y está muy de moda, claro, es la virtualización, virtual domains o contextos virtuales. Tradicionalmente se habla de firewall virtuales. Digamos que Fortinet elevó la barrera, como se suele decir, y de alguna forma ofrece todas las características de las que acabamos de hablar en formato virtual. Quiero decir, si un cliente adquiere una plataforma hardware de Fortinet, es capaz de partir ese FortiGate en contextos virtuales, pero no solo virtualizando el cortafuegos, virtualizando todo lo que acabamos de ver: antivirus, control de aplicaciones, web filter, anti-spam, VPN, ¿de acuerdo? Y además, no solo a nivel de políticas, quiero decir, no solo los administradores podrán tener una serie de políticas diferenciadas en cada dominio virtual, sino que además los recursos que hay por debajo tampoco se comparten, o sea, son individualizados, la tabla de rutas, la tabla de RP, o sea... Están segmentados como si estuviesen en como si fueran, como si fueran, sí. La idea a transmitir es un poco que son pequeños cortafuegos físicos distintos, pero realmente están dentro de una misma plataforma. Oye, pues, y la característica se llama VDOM. Virtual Domain en inglés, VDOM, para la jerga Fortinet. Vale, y en español, VDOM. VDOM o dominio virtual. Vale. Sí, pero no, es una característica, fíjate cómo han ido evolucionando, es decir, lo que hemos hablado en el programa es de los firewall tradicionales y ahora ya vemos esto de la virtualización en un único dispositivo, contenemos pequeños firewall para funciones específicas o segmentos de la compañía, etcétera. Hay una cosa que me gusta, bien, la consola es muy amigable, tenemos características que ya son de producto enterprise, pero Ultimate, ¿qué papel juega aquí? ¿Sabes? Si un cliente, por ejemplo, se quiere acercar o quiere evaluar el producto, en este caso, del FortiGate. Sí, bueno, nosotros como distribuidores ofrecemos asesoramiento técnico y comercial en prácticamente todas las fases del proyecto. Podemos involucrarnos en la fase preventa del proyecto, intentando ayudar a nuestros partners en todo lo que sea posible, dimensionamiento de los equipos o generación de documentación para que les facilite la ayuda en los proyectos. Y luego un asesoramiento técnico en cuestión a ofertas, despliegue de los proyectos y que todo vaya al final al mismo puerto. Aquí somos todos un equipo y ponemos toda nuestra ayuda y departamentos especializados en Fortinet pues a través de nuestra red de partners y todo lo que podamos ofrecer. De hecho, Ultimate, uno de sus principales cores de especializaciones con Fortinet y con FortiGate, ¿verdad? Eso me lo comentabas antes de entrar. Sí, Fortinet es producto estrella. Llevamos mucho tiempo trabajando con Fortinet, nos sentimos muy cómodos en la forma de trabajar y en el producto, y que creemos que es un producto de primer nivel. Y sobre todo lo que comentabais hace un momentito, destacar tres cosas importantes de Fortinet, o sea, lo que es un concepto global, un hardware de propósito específico
muy alto rendimiento, un sistema operativo que maneja este hardware y que te da una interfaz muy amigable para administrar todas estas funcionalidades, y un servicio de actualizaciones en tiempo real, lo que da un sistema muy completo y que nos hace pues llegar a muchísimos proyectos y abordarlos con la mejor herramienta posible. Sí. Si me permites ahí, Antonio, un apunte, es importante lo que remarcaba Hugo acerca de la red de actualizaciones. Eso es lo que te iba a preguntar. Tenemos una red global que se llama en Fortinet todo de Forti algo, pues esto es FortiGuard. FortiWeb, FortiMail, FortiBase. Pues esto es FortiGuard, que es la red global de servidores de actualizaciones de suscripciones de firmas para la parte de antivirus, de IPS. Hay una serie de recursos humanos que están trabajando continuamente en actualizar las bases de anti-spam, de recategorizar nuevas URLs, y el apunte que quería hacer, que tiene relevancia, es que no dependemos de ningún otro fabricante para el motor o las firmas de antivirus, para el IPS, o sea, absolutamente cualquier motor integrado en la plataforma FortiGate está gestionado, la arquitectura, la ingeniería, toda está hecha en Fortinet, más toda la parte de suscripciones y actualizaciones se mantiene en la casa, no dependemos de nadie. Vale, y entiendo que todos esos tipos de actualizaciones es algo transparente para el cliente. Es decir, cuando tú tienes funcionando un FortiGate, según se van produciendo las actualizaciones, él solo... No hace falta conocer la última vulnerabilidad, por ejemplo, el antivirus o el último virus que ha salido, para que tú tengas que poner algo en el firewall para poder protegerlo. Simplemente, sin que nadie interactúe, el Fortinet Distribution Network es capaz de detectar un virus, insertártelo en el firewall para que estés protegido prácticamente. Y es transparente para la empresa o cliente, ¿vale? Hay una cosa, es el dimensionamiento, porque... bueno, quiero comentar que me parece interesante. No se trata de vender firewalls, sino de dotar a estos firewalls de unos valores añadidos, como que es lo que aporta Ultimate. Uno da la electrónica, la fabricación, el know-how, y alrededor de eso hay un asesoramiento a un partner que se protege, a un cliente que se le asesora y se le dimensiona en el proyecto, que es un valor agregado importantísimo en desarrollar proyectos, en este caso de seguridad perimetral, ¿sabes? Pero eso sí me gustaría notarlo, porque no se trata de ver un firewall y adquirir un firewall. Se trata de tener un ente integrado total que te lleva desde el principio hasta el fin, ¿vale? Y lo que sí me gustaría es, porque hay gente que nos escucha, y yo lo he visto en algunos de los posts y tal, pues que son pequeñas empresas. Entonces muchas veces queremos traer que hay dimensionamiento para todo. No sé cómo es en FortiGate, no lo sé, cómo es la gama de productos. Bueno, el lineal de Fortinet es amplio y cubre todas las necesidades de todos los clientes. O sea, hay firewalls para muy pequeñitas empresas, o incluso firewalls para 5 usuarios, por dimensionarlo de alguna forma. Aquí no hay ningún licenciamiento por usuario. Así que es el dispositivo tal, se adecua a ti. Y oye, creemos que para el rendimiento de tu negocio este es el firewall idóneo. Pueden ser para una empresa de 5 empleados o para una de 5.000. Vale, o sea, cubrimos todos los segmentos. Y para saber eso, ¿qué sería? ¿Visitar la página de Ultimate o la página? Hay muchas formas. Puedes visitar la página de Ultimate, puedes visitar la página de Fortinet, te puedes leer todos los datasets del mundo, o puedes pedirnos el asesoramiento que te comentábamos, sin ningún tipo de responsabilidad por parte de nadie, y nosotros te aconsejamos: oye, creemos que este es el firewall idóneo, tenemos experiencia en esto, y este es para tus circunstancias, pues creemos que este es el mejor firewall que puedes tener. Vale, de la gama que tenemos, este es el que se ajusta precisamente a lo que me estás diciendo, ¿no? Salvo que vosotros queréis hacer una evaluación y tal para afinar más. Sí, yo recomendaría siempre o un piloto, una prueba de concepto que pueda hacer el cliente con la ayuda tanto de nosotros como de Ultimate, o siempre el asesoramiento de nuestra red de partners y de colaboradores a la hora de dimensionar un proyecto. A mí me gustaría comentarte un par de tipologías de proyecto que tenemos. Uno sería uno en el que se ve fácilmente que la gama alta, pues la serie 3000 o incluso los chasis encajan perfectamente, que son proyectos donde el cliente es una gran empresa, muy gran empresa, de más de 10.000 usuarios, de 5.000 usuarios. Es súper empresa. Claro, donde encaja un equipo que realmente tiene que ofrecer un alto rendimiento en cualquiera de las características, no solo en firewall, sino en muchas ocasiones en antivirus, ¿vale? Incluso en administración pública, donde se da cobertura a varios departamentos, ¿de acuerdo? Hay un volumen de usuarios muy grande. Ese sería un proyecto tipo donde encaja pues un clúster de varias plataformas
funcionando como una sola. Sí. Y luego hay también gran proyecto donde realmente la gama baja que comentaba Hugo también encaja perfectamente. O sea, hay grandes... de las sedes que me comentabas, claro, que tenga 50, 60 claro, oficinas. tú imagínate una gran empresa, muy gran empresa, pero que tiene necesidades distribuidas de firewalls, como decía Hugo, de 5 empleados, porque es una sede donde hay un usuario, 5 usuarios, ¿de acuerdo? Pero realmente tiene 100, 300, 500 sedes. Eso al final repercute en que es un gran proyecto. Ahí, digamos, la parte más compleja puede ser la distribución y gestión centralizada de las plataformas, pero tenemos también solución para llegar a esa tipología de proyecto, donde hay un proyecto distribuido y muchas oficinas, donde un cliente, que no tiene por qué ser un cliente pequeño, que también podemos dar cobertura a los mismos, sino grandes clientes que tienen necesidades muy distribuidas. Vale, o sea, no había pensado esa opción, que se puede utilizar las múltiples segmentaciones de producto para dar solución, por ejemplo, lo que estamos hablando, 200 oficinas en España. Y la sede central con otro tipo de dispositivo, de mayor envergadura y mayor rendimiento. ¿Y sabes lo bueno, Antonio? Un aspecto muy, muy importante de todos los equipos, que es que cualquier persona que sabe administrar o tiene un pequeño conocimiento o gran conocimiento de un equipo, por ejemplo pequeñito, sabe administrar todos los equipos. ¿Vale? Porque es un todos los equipos, ¿no?, tienen las mismas funcionalidades. Todos los equipos ofertan, digamos, que poder sacar el máximo rendimiento. A ninguno se le quita ninguna funcionalidad, por lo que si sabes manejar uno pequeñito, sabes manejar un chasis. No queremos aquí asustar un chasis, un o distintos tipos de consolas que cambian porque es la misma consola, la misma forma de funcionar, y si sabes manejar uno, sabes manejar 500. Lo que has visto en la demo visual, Antonio, va a servir igual, tal como decía Hugo, para un equipo de 5 usuarios como para un equipo de 5.000 usuarios. 5.000. La gestión... Un ejemplo muy sencillo. Sí. Habéis hablado de virtualización y todos los equipos soportan virtualización. Un equipo pequeñito puede virtualizar o hacer hasta 10 W. Y un chasis hace exactamente lo mismo. Vale, pero puede virtualizar en gran escala, muchísimo más W, ¿vale? Uno hace virtualización a nivel de un equipo físico y el otro lo puede hacer a nivel de chasis, y la virtualización es física. Pero se hace exactamente igual. Me parece súper interesante, o sea, la posibilidad de que salto de cualquier modelo a cualquier modelo de FortiGate y voy a tener la misma consola, las mismas opciones, los mismos parámetros. Tal cual. Lo único que he pasado de administrar una oficina de 100 personas a una de 1000 personas. Vale, y ya para ir concluyendo, sí sería interesante, porque yo sé que hay mucha gente de empresa que nos mira y tal, es cómo en la red de partners, que te corresponderá a ti, Hugo, precisamente a hablar, cómo en la red de partners existente, cómo la gente se puede acercar a vosotros y qué cobertura desde Ultimate para el fabricante Fortinet le podéis dar a esta gente que quiera ser partner de este producto. Nuestra red de partners es muy amplia, cumple con prácticamente partners de todo tipo, pero bueno, para la pregunta de cómo hacerse partners de Fortinet o partners nuestros es lo más sencillo que puede haber. Hay una web. No requerimos que haya que comprar o tener el megastock de Fortinet para nada, simplemente poniéndose en contacto con nosotros como distribuidores. Cualquier empresa que se dedique al mundo de la seguridad, de los firewalls, sea potencialmente un distribuidor o reseller de Fortinet, se pone en contacto con nosotros y automáticamente puede vale, y eso lo que le va a dar es, además, ya el canal de poder distribuir el producto, también ciclos de formación, ¿no? Todo este apoyo de preventa. Efectivamente, nos exigimos un nivel de formación exhaustivo, etcétera. Para eso estamos y eso es lo que queremos aportar a nuestra red. Por ejemplo, como centro ATC de Fortinet ofrecemos periódicamente cursos de certificación oficial en los productos, en los productos, y formamos a nuestros partners, les ayudamos en las primeras ventas, les ayudamos técnicamente, comercialmente, tienen toda a su disposición. Luego, según vayan avanzando cada partner con sus certificaciones y con su nivel de ventas, tendrán un nivel de partnership distinto, pues, bronce, silver, gold, ¿vale? Que tendrán una serie de categorías que les dará más posibilidades en descuentos, etcétera. Vale. Pues a mí me parece que hemos cubierto muy bien en este espacio de tiempo 5 o 6 puntos relevantes para conocer una solución, en este caso FortiGate, y hemos tocado sus características, relevancia, la consola, etcétera. Solo me cabe agradeceros
el volver a estar con nosotros en la 250 vez. A Rubén, gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer. Y a ti, Hugo, pues igualmente. Nos vemos en la 251. Vale. Y a vosotros solo me cabe deciros pues que, si Dios quiere, nos vemos en el próximo Mundo Hacker TV. Instituciones militares, digamos, era todo más permisivo, sin restricciones. Pero llegaba un momento que, claro, tenían que se descubrieron los hackers, ¿no? Oye, alguien está entrando a las redes. Claro, alguien está entrando a las redes y decían, pero ¿cómo hacen esto? Porque, claro, porque las redes en aquel entonces no tenían algo para filtrar los paquetes. Entonces, la primera cosa que hicieron fue crear en los firewalls una manera de poder filtrar, pero en base a lo que eran los servicios que se daban. Solamente, en aquel entonces, solamente podían leer los paquetes TCP/IP y veían en las cabeceras de TCP a qué puerto se destinaba, y en base solamente a las cabeceras de TCP decían, mira, si va a todos los puertos se le niega y vamos a ir abriendo los servicios. Si yo tengo un servicio web, abro el puerto 80. Si tengo un servicio FTP, abro el puerto 21, ¿no? Ramiro, ¿alguna definición de esas que has preparado? No, ¿alguna que quisieras? Preparado no, hay un símil que me gusta bastante, que me comentó un profesor que tuve en la universidad, uno de los mejores que he tenido en la universidad. O sea, Enrique, un saludo desde aquí. Ramiro ha estudiado. Sí, he estudiado. Eso, siempre lo recomendamos. Sí, es bastante recomendable. Es un símil muy bueno porque el término cortafuegos viene de, digamos, el ambiente forestal. Los cortafuegos que sirven para que no se propaguen los incendios. Pero claro, la gente piensa que un cortafuegos tiene que tener una anchura mínima, porque evidentemente si no las llamas pueden saltar entre las ramas de los árboles y tal. Pero lo que no saben es que también tiene una anchura máxima, porque si... Pues yo no lo sabía, o sea, no se puede hacer tan grande como tú quieras. Es curioso, ¿no? Porque si tú separas demasiado digamos, la zona sin vegetación, lo que haces es que estás separando la flora y la fauna, no pueden cruzar, digamos, los animales, las semillas y este tipo de cosas, y lo que haces es fastidiar el ecosistema. En las redes igual, tú puedes tener un cortafuegos que es demasiado débil, digamos, es demasiado permisivo, pues al final eso es un colador, pero si haces un cortafuegos demasiado restrictivo, al final puedes tener problemas incluso de conectividad, no es usable, no puedes tener un cortafuegos que deniegue todo y ya está, pues entonces... Bueno, eso lo hablamos... Tienes red. Claro, eso lo hablamos siempre en seguridad, ¿no? Que el ordenador más seguro sería como ese que está en tu sótano, conectado a la red eléctrica de un generador con gasolina. Eso hay una cifra del autor del libro del Tao de seguridad en redes, no recuerdo ahora mismo el nombre, se puede buscar en internet, que decía que el único ordenador en el que él confiaba es uno que estaba desconectado de la red, apagado, encerrado en un búnker, rodeado de gas nervioso y vigilado por agentes. Que vas a estar utilizándolo, vas a estar pensando qué es esta aplicación, de verdad quiero conectarme, y hasta vas a gastar tiempo en Google buscando a dónde va, etcétera, y vas a seguir generando tu regla. Hasta el día de hoy yo con Little Snitch, que es el programa de Mac que te va diciendo cada vez que se conecta algo, no te va diciendo, ¿quieres que se conecte este puerto? Y tú le vas diciendo sí o sí no. Empezó así de pequeño mi lista, es así de grande después de 2 días. No, me cuesta. 1600 reglas llevas ya en el firewall. Sí, claro. Sí, entonces, en eso de tiene más reglas que puertos. Claro, es que hay muchos procesos por debajo que están ejecutándose. Entonces al final, sí, un Firefox cualquiera se ve lo que es, pero todos los procesos que hay por detrás, al final yo creo que el usuario siempre aceptar. El usuario tiene un objetivo, yo quiero hacer esto. Aceptar y no preguntar. Si me pregunta y no puedo hacer lo que yo quiero, le voy a decir que sí. Y si ya puedo, estaba bien. El problema es eso, que la gente, por ejemplo, decía, Firefox que haga todo lo que quiera y nunca me preguntas más. Y el problema está este protocolo que en vez de por puertos, ¿no? En las aplicaciones ven el identificador como del hilo del programa. Y en base a eso, era una característica que se llamaban, los modems se llaman UPnP, Universal Plug and Play, ¿no? Y como que habría muchos huecos de seguridad, en Linux nunca se implementó justamente porque decían, mira, el problema es que hay troyanos que, por ejemplo, se instalan y cuando se instalan son muy no sé si decir genios o ociosos, ¿vale? Pero gastan su tiempo para como programar que los troyanos tomen la identidad del hilo de otro proceso. ¿no? O se inyectan al proceso en sí. Claro, entonces cuando ellos quieren salir al servidor, por ejemplo, no sé, el cliente se quiere conectar al Podmaster, por ejemplo, se conectará utilizando el hilo de Firefox, que es el primero que todos dicen que sí, acepta y todos nunca más me preguntan. Y Firefox se conecta
Pero se conecta a puertos no estándares, ¿no? Y Pero ese es el problema. eso no pasa con Internet Explorer, ¿no? No. Sí, bueno, Pero yo porque pienso que eso Explorer se es- utiliza para descargar Firefox. Por eso no es que Sí. veo Internet Explorer aquí. Bien, ahora, Juanma, ¿y qué sería entonces ya? Lo hemos visto como usuarios, ¿no? Y los problemas que muchas veces tienen los usuarios. Pero ya a nivel empresarial esto es algo más serio, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de cosas ya se trabaja a nivel empresarial? Claro, ¿sabes? claro, a nivel empresarial ya estamos hablando que la mayoría de las veces son dispositivos de hardware, ¿vale? Son dispositivos de tipo appliance, en los cuales va embebido tanto el hardware como todo el sistema operativo del dispositivo. Son bastante más cerrados el software y tiene una capacidad de proceso muy superior a la que puede llegar a tener un PC, para que atiendan todas las peticiones de una red corporativa, vaya, más o menos grande o... Y eso se instala porque usualmente Windows, por ejemplo, o Linux, tiene su propio firewall. Sí. Y inclusive los primeros firewalls que venían en Windows eran estos que decíamos, ¿no? Simplemente en base a puertos, tú le decías puerto 80. Claro, pero un usuario no lo entiende, Efectivamente. porque un usuario ve, se está Claro. intentando acceder a esta IP remota si sabe lo que es una IP, Claro. con el puerto 4350, no le dice nada. Necesita saber qué es lo que se está intentando conectar, digamos. Para los profesionales, por supuesto, pues es otro... No, el problema que teníamos antes, yo me acuerdo cuando yo me trataba de conectar, no sé, como a redes P2P o a juegos de counter. Y todo el problema Al era... caza. Claro, Y no podías. Claro, y no podía. No podías. ¿Y cuál era el problema? Y yo buscando como loco en internet, ¿no? Tenías que ir buscando cuáles eran el puerto o los puertos que Exactamente. podría estar utilizando. Entonces, manejar ese tipo de firewall a nivel de usuario, inclusive si no conocía un IP, menos conocía un puerto, menos sabía que había un lugar que tú podías habilitar estas Y entradas. lo que se hacía era deshabilitabas el firewall. Claro, Hoy en día, de todas maneras, va efectivamente. cambiando. La gente sabe lo que es un puerto para poder redirigir los puertos del emule. Entonces, la manera de navegar a un usuario... Exactamente, eso... No, porque aparecían los foros más comunes, de ADSL ayuda, ¿no? claro. Oye, que quiero descargar P2P, pero no me permite el router. No, entra a tu router, habilita estos puertos para que el tráfico pueda ser redirigido a tu PC, cosas así. Lo que pasa es que efectivamente, como el usuario no podía identificar qué es un puerto, hasta el día de hoy yo estoy seguro que no saben qué es un puerto. Ellos sí saben, sin embargo, qué es Firefox. Desea que Efectivamente. Firefox salga Claro, a internet. Es que Claro. ya es, Acepto. claro, ya es más un firewall con la aplicación, es la aplicación. El firewall te pregunta, esta aplicación está intentando hacer. Entonces el usuario así sabe lo que es una aplicación, Claro. sabe que es el Firefox, sabe que es el emule, sabe que es Claro, y ese- entonces ahí ya sí. Potente troyano está Efectivamente. saliendo sobre acepto. Bueno, luego está el problema de los servicios genéricos. Siempre se acepta. SVC host quiere conectarse. Exacto, sí. ¿Qué es esto? Claro, pero ahí está el problema. O sea, cuando los usuarios, de la misma manera que no conocen un puerto, hay muchos procesos hoy en día que tampoco vas a saber tú Claro. qué son. Claro. El problema también, sin embargo, está eso que tú le dices, bueno, dos cosas. El primer problema siendo el usuario. El ¿no? usuario, sí. El problema suele ser el interfaz teclado usuario. El primer troyano es el Error de usuario. capa 8 Claro. que se produce entre el cerebro del usuario y el teclado. Sí, claro. Pero Se digamos, puede yo explicar. también entiendo a los usuarios, porque la verdad tú, a la primera vez que tú descargas uno de estos firewalls más avanzados como SolarAlarm en Windows o Little Snitch No, eso es en- una guerra, eso es una en guerra Mac, para un usuario. pero la primera semana No, Rubén, no, eso no lo podemos contar, Rubén. No me pidas que hablemos cómo desarrollar arma de destrucción masiva, tío. Pues vamos a ir a la cárcel. Que ya estamos en el aire, que estamos grabando. Hola, soy Antonio Ramos, de vuelta al mundo Hacker TV con todos vosotros. Hoy traemos un tema bastante interesante, que es el asunto de los firewalls como dispositivos de defensa perimetral y su evolución. Y qué mejor que compartirlos con nosotros, con los colaboradores habituales, en este caso, Jean-Paul. Hola, ¿qué tal? Saludos. Tenemos una nueva estrella con nosotros, que es Juan Manuel, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. ¿Tú no eres el presentador de aquellos maravillosos cacharros de ¿Yo? retroinformática? ¿Tú crees? Ya. Venga. y qué mejor que para hablar de este tema traer a alguien con nosotros como invitado especial, en este caso a Ramiro, de Hack por Crack Original. Hola Ramiro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Y bueno, solo comentaros, más que nada para introducir a Ramiro, porque siempre ha sido un eterno referencia para nosotros Hack por Crack, que él es uno más conocido como Deathmaster, ¿no?
y eres uno de los autores de artículos de la tradicional Hack por Crack, ¿verdad? Sí, del original. O sea, para aquellos alumnos y televidentes, aquí tenemos... El número 1. Te traerá recuerdos, Ramiro. El número 1, sí. Grandes recuerdos. Una buena época. Y bueno, recomendarla, la tenéis en internet en PDFs. Siempre las hemos recomendado. Descargarlas. Todavía mucho contenido es vigente y es de mucho interés. Y tenemos a Ramiro con nosotros para hablar de este tema. Y bueno, si vamos a introducirnos es cómo podríamos definir un firewall, ¿no? Como filtradores de paquetes tradicionales. ¿Alguien quiere comenzar? Definición de firewall. ¿Qué es un firewall para nosotros? Bueno, de la época de antaño, que firewall siempre ha sido, bueno, de las primeras veces cuando crearon los ordenadores y descubrieron el sabotaje industrial, ¿no? Y era el hecho de que abrimos puertos y en ese puerto que está a la escucha un programa escuchando ahí un servicio de telnet, un servicio de escritorio remoto, y muchas veces cuando los ordenadores se conectaban en esas redes de internet, de esas primeras versiones de internet, cuando solo se conectaban hospitales y solo se conectaban institutos de seguridad muy bien pagados. Súper seguros, efectivamente. Juanma, claro. Eso es lo que quieres aportar algo más en la definición de firewall, el filtrado de paquetes. No, básicamente es lo que ha comentado Jan por hace un momentito. Era el filtrado clásico que se hacía antiguamente. Entonces se filtraban únicamente por direcciones IP, puertos, etcétera, y siempre hasta que llegó la siguiente versión, que era en base ya a estados de... Efectivamente, claro, efectivamente. Luego ya la evolución ha ido evolucionando hacia ver los estados de esos paquetes, ¿vale? Porque no es lo mismo el filtrar por una dirección IP o por un puerto hacia donde voy, sino que además el estado de ese paquete. Cuando me están haciendo unos ataques de, por ejemplo, cuando una denegación de servicio, sí, ¿vale? Lo que me están haciendo todo el mundo es empezar a mandarme peticiones. Todo el mundo. Todo el mundo, efectivamente, todo el mundo. Sí, lo que está haciendo es empezar a mandarme multitud de paquetes de intentos de conexión a mi servidor, ¿vale? Entonces, ahora mismo ya los firewall lo que empiezan a ver es ese tipo de paquetes con el flag activado de conexión, ¿vale? Lo que va a hacer es que cuando empieza a haber muchos paquetes de ese estilo, empieza a rechazar esos paquetes, de tal manera que no me puedan establecer... Claro, o saturar el dispositivo de alguna manera. Descubrían que en la pila TCP/IP de ciertos ordenadores, por ejemplo, en Windows 95, 98, que tú le dabas como el que tenemos aquí. Ahora, ¿no? Es el Millennium. El más seguro. El le dabas un paquete como, por ejemplo, con todos los estados en on, ¿no? Con todas las flags. El PSH, como el X más scan. Claro, como X más. Y se quedaba frito, ¿no? Efectivamente. Entonces tú le decías al firewall, mira, si el primer paquete que me está llegando tiene todos los flags activas, pues entonces deniégalo. O al revés, también si es el primer paquete y no tiene el SYN activado, por ejemplo, también deniégalo. Entonces eso ya decía, no, este firewall es de última generación y va a parar todo. Altamente capaz. Altamente capaz. Bien, disculpa, entonces bien, hemos definido un poquitín para los televidentes qué es un firewall y cómo han comenzado, y distingamos un poquitín entre firewall de usuario convencional que utiliza un profesional, no sé, un periodista, etcétera, y después firewall ya empresariales para proteger. Firewall de usuarios. Pues sobre todo suelen ser más software, que todo firewall tiene componente hardware, componente software, evidentemente se ejecuta sobre una plataforma y tiene una parte de software, pero los usuarios suelen utilizar los típicos cortafuegos personales, un software que se instala en tu ordenador, que normalmente gestiona aplicaciones más que sistemas de red. ¿Deseas que Firewall se conecte? Sí, no. Un usuario quizá no tiene los